porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y me encontró a mí, Él te encontró a ti, tú tienes que decidir, porque Él vino a salvar lo que se había perdido, y me encontró a mí, Él te encontró a ti, tú tienes que decidir, mi pana. Él quiere ser tu amigo, quiere cenar contigo, no quiere ser tu enemigo, quiere vivir contigo, quiere morar contigo, en las buenas y en las malas, quiere ser tu guía, quiere ser tu amparo, quiere ser tu auxilio. Hola hermanos, hermanas, buenas noches, bienvenidos al Centro de Estudios Bíblicos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Jueces. Si se acuerdan, en el pasaje anterior vimos el levita y su concubina, y después de ese desastre que le mandaron un mensaje a cada una de las tribus de Israel, después de esa abominación, que si se acuerdan es un mensaje muy actual para la iglesia de hoy, vamos a continuar con nuestro estudio Jueces 20, la guerra contra Benjamín, que también es un mensaje que nos deja muchas enseñanzas a nosotros hoy 2020, así que vamos a orarle al Señor para que nos hable, para que nos redarguya de pecado. Así que ahí donde está, cierre sus ojos y pidamos al Espíritu Santo que esta palabra nos regrese vacía. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu misericordia y por llamarnos hijos, Señor. En este momento, Señor, ponemos en tus manos la palabra que vamos a recibir. Te pido que quebrantes toda soberbia, toda altivez, que nadie se moleste, que nadie se ofenda, Señor, y que la recibamos con humildad en nuestros corazones para que dé fruto, Señor, a su tiempo. Háblanos, Señor, instrúyenos, redargúyenos de nuestros propios errores, Señor, y límpianos aún de los que nos son ocultos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a leer, hermanos, Jueces 20, vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice la palabra del Señor. Después de todo Jueces 29, ¿se acuerda? Entonces salieron todos los hijos de Israel y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan a Beerseba, la tierra de Galad, a Jehová en Mizpa. Los jefes del pueblo de todas las tribus se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar ahí la noche, y levantándose contra mí los de Gaba rodearon contra mí la casa por la noche con la idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando a mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel, dad vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gaba. Contra ella subiremos por sorteo, tomaremos 10,000 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gaba le hagan conforme a toda la abominación que han cometido a Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Y las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que has hecho vosotros? Entreguen pues a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. Ok, hermanos, venimos de Jueces 19. Acuérdense, qué atrocidad, ¿verdad? Que los hijos de Benjamín violaron a una muchacha hasta matarla. Entonces este crimen de Gaba conmocionó a la sociedad de Israel, a su conciencia sobre todo. Si hoy pasara un crimen así horrible, saldría en las noticias, saldría en Canal 6, en HCH, en Facebook, en todos lados. Sería un tema de conversación, pero realmente dudo mucho que fuera a servir como un llamado hacia el arrepentimiento, hacia la justicia, hacia buscar de Dios. Si usted dijera eso, sería una persona religiosa. ¿Qué sucedió en este caso? El pueblo dice que se unió como un hombre, te lo dice 3 veces. El pueblo se unió, jefes de todas las tribus, a luchar contra el pecado. Fue una señal positiva ver a Israel unido como nación. Acuérdense que no estaban unidos, y mostró que estaban dispuestos a lidiar en contra del pecado, mostró que estaban dispuestos a pelear
en contra del pecado. Es correcto, hermanos, pelear en forma abierta contra el pecado, porque acuérdense, el pecado es una cosa abstracta. Al final son hombres y mujeres los que pecamos. Entonces es correcto ir y corregir el pecado, siendo todos israelitas, porque la tribu de Benjamín era de Israel. ¿No será mejor la paz? ¿Cómo nos vamos a pelear entre el mismo pueblo de Dios? ¿Es correcto pelearse por estas causas? Sí, sí es correcto. La forma bíblica es que debían probar primero la verdad de los hechos. Después, si eran ciertos, debía destruir totalmente a los que habían hecho tal abominación. En la Biblia, en Deuteronomio, hay un ejemplo específicamente de la idolatría. ¿Cómo se resolvía esto? Cuando una persona caía, cuando un pueblo caía en idolatría, dice Deuteronomios 13: si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ella, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo: vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conociste, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciera verdad, cosa cierta, que se hizo abominación en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. Esto era para evitar que los mataran, diciendo por abominación, pero para quedarse con sus vacas. No era esto. Entonces, ¿qué pasó? Escucharon al levita. El levita contó la historia así un poco distorsionada, ¿verdad? Pero al final contó que le violaron su concubina, todos los hombres de Gaba. Entonces, buscaron a los responsables y sí, hicieron bien en ir de frente y confrontarlos. Sí es bíblico luchar contra el pecado y contra los pecadores en el pueblo de Dios. Hermanos, no es perfecto que la persona que corrija sea... No es necesario, que la persona que corrija sea perfecta o santa, porque entonces ¿quién podría corregir? Nadie. Ni la Madre Teresa, por decirte algo, ni Gandhi, no sé. Y tampoco es necesario que sea perfecta la persona para poder corregir, porque todos estos hombres de Israel que se juntaron tampoco es que eran santos, pero sí se debía luchar contra el pecado. Lo mismo sucede en la iglesia. En la iglesia, ¿cuántos perfectos y santos hay? Entonces quiere decir que nadie se va a corregir. No, al contrario, dice que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. Hoy, en nuestra iglesia, en las iglesias cristianas, no importa donde usted me esté viendo, cuando usted llega a tener conocimiento de un pecado, hermano, cuando a usted directamente lo ofenden, un hermano a usted lo insulta, cuando un hermano a usted le roba, por ejemplo, o le pide dinero prestado y no le paga, cuando un hermano le hace a usted o una hermana una propuesta indecente, una propuesta sexual, y tal vez usted la mira predicando, cantando en el coro, y usted dice: ¿cómo está esto? Cuando usted mira a un hermano que es servidor en adulterio, en homosexualismo, en pornografía, porque al final todo sale a la luz. Cuando usted mira a un hermano drogándose, por ejemplo, cuando usted mira a un hermano allá en una caseta bien bolo, así como se dio cuenta el pueblo de este pecado que se había realizado, nosotros también nos llegamos a dar cuenta de pecados que cometen los hermanos. ¿Y cuáles son las actitudes más comunes que tomamos nosotros? Bueno, la primera es callarse, ver el pecado del otro y decir: no es mi problema. Y esta es la acción más común: no hacer ninguna acción, no actuar, ver, oír y callar como los monos. Quiero decirle que yo mismo he caído en este error. Yo miro cuestiones en los hermanos, porque pues, la suerte o la mala suerte será, uno llega a ver cosas. Miré que le pedí el celular prestado a un hermano para buscar una cosa en internet, y tenía el celular pero lleno de pornografía, pues. ¿Qué hice yo? Me callé, no le dije nada a él, yo no le dije nada. De ahí miré a otro hermano en una actitud así como sospechosa, pues, y él me vio también, él vio que yo lo vi. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nos callamos, no vamos y le decimos: hermano, ¿qué andas haciendo con esa mujer? Si vos estás casado, si ella está casada. No vamos y le decimos: hermano, tenés un problema de pornografía, yo miro que vos sos servidor y estás con tu celular lleno de inmundicia. Nosotros nos quedamos callados porque nosotros decimos: no es mi problema. ¿Por qué decimos no es mi problema? Por falta de
amor, por falta de amor. Porque si fuera una persona a la cual de verdad amamos y la estamos viendo en pecado, y nosotros como cristianos sabemos las consecuencias del pecado, sí iríamos a decirle, mira hermano, estás haciendo esto y esto incorrecto, pero la verdad es que nos da igual. Nosotros de igual forma no ponemos en conocimiento a las autoridades, a pesar de que son servidores y los vemos en este tipo de cosas, porque no queremos ser sapos, así le decimos en Honduras, no sé cómo será en su país, y nos escudamos en un escudo religioso que dice no juzgar para no ser juzgado, pero también la Biblia dice juzgad con justo juicio, juzgad con justo juicio, y tiramos otra aleluyada y decimos no, mejor yo voy a orar por él. Mentira, no vamos a orar por él, a veces no oramos ni por nosotros mismos, ¿qué vas a estar orando por el pecado del otro? Y esto de ver cosas y quedarse callado, fíjense que tristemente es la razón por la cual muchos se van. Vieron a X o Y hermano en alguna actitud y simplemente se van, no dicen nada. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado, porque si el pueblo de Israel le decían, mira que Benjamín está lleno de homosexuales y mataron a una muchacha, la violaron, y Benjamín decía, no es mi problema, y se callaba, no estaba haciéndole ningún favor al pueblo de Dios y ningún favor a la misma tribu de Benjamín. Y lo mismo sucede con nosotros cuando vemos este tipo de cosas. Si vemos a un hermano, a una hermana que está en pecado y nos callamos y no hacemos nada, no le estamos haciendo ningún favor ni a la iglesia, ni al hermano, ni a la hermana en pecado, ni a toda su familia. Esa es la primera actitud, quedarnos callados, hacer como si nada pasó. Eso es incorrecto. Y la otra actitud, ¿cuál es? Chismear. Vemos a un hermano bebiendo, tal vez una hermana nos pidió prestado y no nos paga, entonces ¿qué hacemos? Empezamos a comentar y dijimos, fíjate que tal hermana me pidió prestado y no me paga. Y ¿sabes? Yo creo que son malos administradores porque el marido es bolo. La vez pasada lo vi bien bolito, pobrecito, pero es que ese hombre no es cristiano, porque fíjate que yo lo vi con una mujer. Ay, verdad. Y nos ponemos a hablar de todos los pecados de los hermanos y no vamos donde la persona directamente a exhortarlo, como dice la palabra. No vamos donde el pastor, donde nuestra autoridad, por miedo a que nos confronten, a que nos pongan de frente, porque dijimos, no, yo no quiero problemas, no quiero ser chismoso. Pero sí chismeamos atrás de las personas y decimos, y todo eso, y vieras los hijos, no tardadito sale preñada esa guirra. Y hablamos de los hermanos y al final, así como el meme, decimos, qué barbaridad, va, pero nadie es perfecto, ¿quién soy yo para juzgar? Y llevas 4 horas chismeando. Hermano, también es incorrecto quedarse callado y es incorrecto chismear. ¿Qué debemos de hacer para combatir el pecado en nuestras iglesias y para corregir a los pecadores? Ya no es a espadazos, así como en este caso. ¿Cómo tenemos que acercarnos al hermano que ha cometido una falta? Jesús, cuando hablaba sobre la oveja perdida, cuando estaba comentando todo ese pasaje de las 99, decía en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que esté en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Ya ve que es por amor. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oye, toma aún contigo 1 o 2, para que de boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermano, lo primero es 1 contra 1. Mire, confrontación. A veces no nos gusta porque somos pacíficos, queremos ser pacíficos, no queremos problemas, pero dice, tenemos que reprenderlo solos. ¿Por qué solos, hermanos? Porque el propósito no es humillar a la otra persona que está en pecado, no es destruirla, sino que se convierta o no. Por eso dice Jesús, no es la voluntad del Padre que ninguno se pierda. Entonces es 1 a 1 y reprenderlo. No es chismear, hermano, es reprenderlo. No es callarse, es ir y reprenderlo. Y si no oye, hay que llevar testigos. Nosotros tenemos que hacer partícipes, como dice aquí, a las autoridades de nuestra iglesia, que ellos lo van a tener que reprender. Y si no escucha a ellos, dice, es gentil, o sea, es mundano. Muchas veces decimos, no, yo no quiero problemas, porque le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Hermano, ya no sea partícipe de pecados ajenos, ocultando, encubriendo pecados de los cuales usted ni ha participado.
haga lo que estamos viendo, repréndalo, haga partícipe a las autoridades y la autoridad lo va a reprender. Primera de Timoteo 5:20 dice: a los que persisten en pecar, Pablo le está hablando a un pastor, repréndelo delante de todos. O sea, sigue pecando, ya lo has reprendido, pero repréndelo ahora delante de todos para que los demás también teman. Hermanos, ¿qué es reprender? Nosotros creemos que reprender es como regañar. ¿Qué es reprender? ¿Jalar del pelo a alguien? No. Reprender es hakash, es comprobar, convencer, juzgar. ¿Cómo comprobar, hermano? Decirle: mire, hermano, usted es servidor y lo hemos visto y varios hermanos lo han visto, que usted solo pasa bolo, solo pasa borracho. Entonces mire que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Entonces usted lo está comprobando, usted lo está convenciendo a través de la palabra que lo que está haciendo, lo está juzgando y le está diciendo: lo que estás haciendo es incorrecto. Esto es con la palabra. Por eso es que hay que hacer partícipes a las autoridades, porque ellos lo van a reprender, a corregir. Dice Pablo al otro pastor, a Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Esto es, hermano, cuando lo reprendieron, lo convencieron, lo juzgaron, pero dice que él se condenó. ¿Por qué? Porque le mostraron y le dijeron: mire, hermano, lo que hablamos la vez pasada, los hijos, su hija está en fornicación, fíjese, ya tiene 26 años y no trabaja, usted la mantiene a ella, fíjese que eso es incorrecto. Y si la persona dice: no, déjeme, es mi vida, es mi hija, entonces, ¿quién se está condenando? Ella misma. Pero ahí ya sería problema de ella, no sería problema de la iglesia. Lo ideal sería que ante la corrección, ante la reprensión, por medio de la palabra, fuéramos obedientes, ¿verdad? Pero a veces las personas no somos un poco duras, como en este caso. Benjamín no quiso ceder, se obstinaron, no quisieron oír la voz de sus hermanos, y las otras tribus hicieron lo correcto al pedirle primero que entregara a los hombres que habían violado, a los directamente responsables. Ellos buscaron resolver la crisis justamente antes de que hubiera derramamiento de sangre y todo, pero la guerra fue inevitable. Entonces vamos a continuar. Dice en el versículo 14: sino que los de Benjamín se juntaron de las ciudades de Gaba para poder salir a pelear contra los hijos de Israel, y fueron contados en aquel tiempo los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres que sacaban espadas, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda o un cabello y no erraban. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros primero a la guerra? Y Jehová respondió: Judá. Se levantaron los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir a Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Y saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Realmente, hermanos, era triste ver al pueblo de Dios peleándose contra sí mismo. Y hermanos, a veces va a haber conflicto. Israel estaba en lo correcto al creer que el bien máximo del pueblo de Dios no era la unidad, no era la paz, porque la unidad y la paz, apartados de la justicia y de lo que le agrada a Dios, no vale la pena. Estar unidos y estar en paz, pero en un solo desastre, no vale la pena. Si usted se acuerda, cuando eso pasó en la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba pero en un desastre. Ellos llevaban muy bien, eran amigos, se querían y todo, pero ellos ante los pecados de los demás mejor se callaban. Había idolatría, había un muchacho que tenía relaciones sexuales con su madrastra, y la iglesia, en son de llevarlo en paz, no corregían nada, y eso, mis hermanos, está incorrecto. A veces es necesario corregir lo que está mal. En el libro de Hechos narra la historia de una gente que robaba en la iglesia, que se llamaba Ananías y Zafira, y la iglesia dice que estaba en paz, era una iglesia que era unánime, que eran como un solo hombre.
Entonces Pedro pudo haber dicho, pucha, también que nos llevamos, mejor no les voy a decir nada a Ananías y Zafira para que nos sigamos llevando bien, ¿verdad? También que nos llevamos. No, dice que los confrontó a los dos, uno por uno, Ananías y Zafira. Y hermanos, lo mismo pasó, fíjense una vez, pero entre dos autoridades gigantescas, entre Pablo, el apóstol de los gentiles, y el apóstol Pedro. Cuando estaba la iglesia primitiva, que era una iglesia que se llevaba súper bien, empezaron a existir ciertos conflictos porque estaban los que se habían convertido al cristianismo siendo judíos y los que se habían convertido al cristianismo siendo gentiles, es decir, creyendo en otro tipo de dioses. Y Pedro, había cierta confusión ahí porque Pedro les decía que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar ciertas cosas, mientras que Pablo decía, somos salvos por los méritos de Cristo. Entonces parece que Pedro a veces no comía con los cristianos, pero a veces sí, y dice que Pablo, a él no le gustó esto. ¿Y sabe lo que hizo Pablo? ¿Se cayó? No se cayó. ¿Empezó a hablar atrás de él? No. Dice que cuando llegó a Antioquia, Pablo dice que hablaron esto cara a cara, porque era de condenar. Nosotros tenemos que aprender a ser valientes, hermanos, y a ser sabios también para hablar. No es que vamos a ser pencos y andar peleando con todo el mundo. También está la historia, por ejemplo, del profeta cuando David fue adúltero. Imagínense ir a corregir al rey. Uno dirá, no, es el rey, ¿qué le voy a decir? Él sabrá lo que hace. Pero sí fue y lo confrontó. Dice la Biblia que es necesario que a veces dentro de nosotros hayan disensiones para que se haga manifiesto quienes son aprobados. Siempre de frente, mi hermano. Si usted se enoja que a usted le digan sus errores, con todo respeto le digo que usted es tonto, usted es necio, porque entonces ¿qué prefiere? ¿Seguir en su error? ¿Prefiere que hablen atrás de usted? No, hombre, al contrario, más bien ame y valore a la gente que nos dice las cuestiones cara a cara. Y yo los bendigo, las personas cristianas que desde que he comenzado en el Señor hace algunos añitos, me han corregido de frente y ustedes saben quiénes son y que Dios los bendiga. En el momento dice que ninguna causa de disciplina es causa de gozo, o sea, nadie se alegra que le digan sus errores, pero yo amo y valoro a las personas que me dicen la verdad a mí. Como leímos en Mateo, primero solo a mí, ¿verdad? No es que primero se la van a ir a decir a toda la congregación, a todo el mundo, no, primero a mí. Nosotros, en Proverbios está lleno de esto, yo les traje dos. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Mire, corrige al sabio y te amará. Porque el sabio, mis hermanos, debe amar la instrucción, la sabiduría, que le enseñen y le digan, mira, estás haciendo esto incorrecto. Proverbios 12:1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, el que aborrece que le digan lo que está haciendo mal, es ignorante y va a seguir siendo ignorante. Benjamín prefirió seguir en su ignorancia, prefirió la batalla antes que la corrección y al final se fueron a la guerra. ¿Cómo era esta guerra, hermanos? Bueno, ahí están los números. Benjamín tenía 26.700 soldados, de los cuales 700 dice que eran de élite. Eran zurdos y que tiraban una piedra y se la pegaban a un pelo, imagínense, a un cabello. Bueno, un número respetable, 26.700. Pero ¿cuántos tenía Israel? Israel tenía 400.000. O sea, era una proporción de 1 a 15. O sea, en la batalla, por cada uno de Benjamín, habían 15 de Israel. ¿Se imagina que usted va a una guerra y sabiendo que entre 15 van a pelear contra uno? Esa guerra está botada a ganarla, hermano. Y todavía, ¿cuál va a ser la primera que va a ir a pelear? La primera tribu, Judá, los más valientes. Esta guerra va a ser cuestión de un día. Era una victoria botada, pero el primer día, ¿sabe qué pasó? Cayeron 22.000 hombres de Israel. Fue una derrota estrepitosa, pero dice que a pesar de esta derrota el pueblo no decayó. En el versículo 22 dice, mas reanimándose el pueblo, o sea, decían, no, nosotros somos toros, los varones de Israel volvieron a ordenar batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los hijos de Israel subieron y oraron delante de Jehová hasta la noche y consultaron a Jehová diciendo, ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín nuestros hermanos?
Ya estaban medio dudando y Jehová les dijo: subid. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín ya en el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra a otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Te dejan claro que es que no es que eran niños, eran soldados de Israel. Y en el segundo día cayeron 18,000. Bueno, otra derrota estrepitosa, ¿no? La pérdida del segundo día también fue severa. Y esto lo que nos muestra es que ellos estaban muy confiaditos que iban a ganar. Suele sucedernos a todos cuando tenemos a nuestro favor todas las probabilidades. Por ejemplo, esta era 1 de 15, imagínense. Y nosotros nos confiamos en muchas cosas. Uno dice: no, me va a ir bien en este negocio porque mi papá me está apoyando. Me va a ir bien en este viaje porque allá mi amigo, mi amiga me va a recibir. Me va a ir bien en mi carrera porque yo fui buen estudiante, porque yo soy un monstruo para las ventas, porque tengo un compadre ahí, tengo un conecte. Y nosotros confiamos en cualquier cosa, en cualquier persona que nos va a ir bien. Ellos en este caso confiaban en que eran más. Y esto es soberbia, mi hermano. Todo es si Dios quiere. Todo, aunque tengamos todo a favor. Dice Santiago 4:13: vamos ahora a los que dicen: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su soberbia, y toda jactancia semejante es mala. Hermanos, el pueblo de Israel, a pesar de que eran 400,000, estaban siendo humillados. ¿Por qué? Por soberbios. ¿Cómo uno podría decirse: pucha, ellos están en una causa justa, son el pueblo de Dios, están peleando contra unos homosexuales asesinos? ¿Cómo pueden perder? ¿Cómo les puede ir mal? Y lo mismo nos preguntamos a veces: ¿cómo yo, si soy cristiano, me puede estar yendo mal? ¿Cómo le puede ir mejor a ese que es mundano? Y muchas veces, hermanos, la respuesta es por soberbios, por jactanciosos, porque creemos que nos va a ir bien por cualquier otro motivo que no sea el Señor. Eso sucede, mis hermanos, porque antes de la humillación es porque hemos sido soberbios. Dice Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando uno se siente muy confiadito, muy segurito, es muy probable que vayamos a enterrar la nariz en el piso, que nos vaya a ir mal. Yo siempre me acuerdo de este pasaje cuando leo Proverbios 16:18: antes de la caída la altivez de espíritu, porque a mí me gusta jugar pelota. Yo jugaba en un equipo de un amigo y yo juego de delantero, y uno antes de comenzar siempre mira más o menos cuál es el defensa que te va a marcar, y uno ahí más o menos va viendo. Y yo miré que era un señor, bueno, yo mido unos 70, no es muy alto, y el señor medía como unos 50, era como así. Y tenía su barriguita, una barriguita, un bigotillo así de señor. Y yo lo estaba viendo y yo digo: pobre señor, hoy no me agarra, voy a meter unos 3 por lo menos. Y antes de comenzar estoy viendo que le decían Cuchi, imagínense, algunos lo han de conocer, le decían Cuchi. Yo digo: pobre Cuchi, hoy no me va a agarrar. Y cuando comenzamos a jugar, para hacérsela breve, hermano, Cuchi no me dejó pero ni patear al marco. A pura experiencia, a pura anticipación, ese señor con el bigotillo que tenía, no me dejó hacer nada. Y yo estaba segurito que lo iba a bailar, pues. Y lo peor que era súper educado el señor, y cada vez me decía: amigo, lo golpeé, amigo. Entonces, ¿por qué me pasó eso? Que ni siquiera pude patear al marco. Por soberbio, porque yo estaba seguro que yo iba a meter 3-4 goles porque yo era mejor que Cuchi. Cuchi era mejor que yo. Obviamente después los jalamos para el equipo de nosotros, pero esa misma cuestión nos sucede muchas veces en la vida. Estamos seguros que nosotros somos monstruos, nosotros somos buenos, X o Y persona nos va a ayudar, o en este caso como el pueblo, que eran 400,000 en contra de 20,000, y ahí es cuando somos humillados. A través de Proverbios 16:18, que lo acabamos de leer, decía un predicador que todo cristiano tiene dos opciones: o vamos a ser humildes o vamos a ser humillados, porque antes de la caída es la altivez de espíritu.
Nosotros si somos cristianos, hermanos, debemos aprender a confiar en Dios, no en los números, no en los contactos. Mejor confiar en Jehová que confiar en el príncipe, no confiar en nuestras habilidades, etc. Nosotros, lastimosamente, la mayoría, así como yo con Cuchi, ocupamos golpes, ocupamos humillaciones, ocupamos caídas para aprender a buscar al Señor, para aprender a confiar en el Señor. Dice Salmo 119, bueno me es haber sido humillado. ¿Cómo? Para que aprenda tus estatutos. Así fue con el pueblo. Después de ser humillados por 2 días, ahí es cuando se volvieron a Dios, pero de verdad. No a llorar, no a sentirse tristes, heridos en su propio orgullo, sino que se volvieron a Dios. Dice en el versículo 26, ya para finalizar este capítulo, entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron ahí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová y preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto estaba ahí en aquellos días y Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días y dijeron, ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín nuestros hermanos para pelear o desistiremos? Y Jehová dijo, subid. Pero Jehová dijo, porque mañana yo os los entregaré. Y puso Israel emboscada alrededor de Gaba, y subiendo los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el tercer día ordenaron batalla delante de Gaba como las otras veces, igual que las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro alejándose de la ciudad y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por camino, de los cuales se sube a Betel de Gaba en el campo, y mataron unos 30,000 hombres de Israel. Mire que se parece mucho a la toma de la ciudad de Ai. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes, mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Entonces se levantaron todos los hijos de Israel de su lugar y se pusieron en orden de la batalla de Baal-Tamar, y también las emboscadas de Israel salieron de su lugar desde la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,000 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba y avanzaron y hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas que hiciesen subir gran humareda de la ciudad. Luego pues que los hijos de Israel retrocedieron en la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar gente de Israel como 30 hombres. Y decían, ciertamente cayeron delante de nosotros como la primera batalla. Pero cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron atrás y he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo. Entonces se volvieron los hombres de Israel y los de Benjamín se llenaron de temor porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron por tanto la espada delante de Israel hacia el camino del desierto, pero la batalla los alcanzó. Y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron y hollaron desde Menuá hasta enfrente de Gaba, donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos de guerra. Volviéndose luego huyeron al desierto, a la peña de Rimón. Y ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos y fueron persiguiéndolos hasta Gidom y mataron a ellos 2,000 hombres. Y fueron todos los de Benjamín que murieron aquel día 25,000 hombres que sacaban espada, hombres de guerra. Y se volvieron al desierto de la peña 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 veces. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así a los hombres de cada ciudad como a las bestias. Y todo lo que fue hallado, asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaban. Hermanos, la tribu de Benjamín era realmente culpable, pero no había necesidad de esta matanza exagerada descrita aquí. Fue demasiado severo y esto lo van a ver en el capítulo siguiente. Pero lo que está claro es que Jehová fue quien derrotó a Benjamín. En el versículo 35 lo dice expresamente. Finalmente Israel al tercer día pudo derrotar a Benjamín, pero ¿qué hicieron de diferente? La Biblia te dice claro que en batalla se hicieron como los días anteriores. Lo que hicieron de diferente, mis hermanos, es que si se fija, se congregaron,
ayunaron, oraron, ofrendaron, fueron donde el sacerdote, dice Finés, y lo consultaron. Lo que hizo de diferente el pueblo fue volverse a Dios. Dios permitió los 2 días de derrota, los 2 días de humillación, porque ellos necesitaban ser humillados, mire, para volverse a Dios. Ellos hicieron cosas, ellos consultaron al Señor a través del profeta. Ellos ofrendaron cosas que no habían estado haciendo. ¿Se recuerda cómo estaba el pueblo? Dice que no había rey, no había autoridad, no había nada. Ellos oraron, ellos ayunaron, cosas que no habían hecho al comienzo. Y son cosas que todo hijo de Dios debe de hacer. Cristo, si usted lee Mateo, por ejemplo, Cristo no nos dice ayunen, es un mandamiento, tienen que ayunar. Cristo da por sentado que los cristianos vamos a ayunar. Dice, ustedes cuando ayunen, háganlo de esta y de esta forma. Orar, ayunar, y fíjese que el pueblo, hermanos, solo humillado, vencido, derrotado, es que pudo volver a Dios. Y esa es una constante en todo el libro de Jueces. Y cuando lo comenzamos, eso fue lo que nos explicó. Jueces 2:8 nos decía que cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de manos del enemigo todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los afligían. Pero ¿qué pasaba cuando el pueblo estaba bien? Al morir el juez volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirse, inclinándose delante de ellos, y no se apartaba de sus obras ni de su obstinado camino. Y esta es una constante en el pueblo, que estaban destruidos, humillados, acá, abajo, estaban destruidos, humillados, y se humillaban pero delante de Dios. Ahí sí venían a Dios, oraban, celebraban la Pascua, ofrendaban, y Dios los levantaba, y dice que Dios estaba con el juez, y había paz, y estaba el pueblo bien. Y después de eso, cuando el pueblo estaba bien, dice, volvían atrás hasta que eran humillados otra vez, y volvían acá abajo. Y ese es el ciclo en que estaban. Humillados, vuelven a Dios humillados, y Dios los levanta, los exalta, Dios glorifica su nombre, y cuando estaban bien, volvían al pecado hasta que volvían a ser humillados, y en ese loop, en ese círculo estaban. Esta era una constante en el pueblo de Israel, constante en el libro de Jueces, y va a ver usted que sigue constante. Cuando entremos al libro de Reyes va a ver y se va a sorprender de qué tribu fue el primer rey que ellos escogieron. Y es constante aún hoy en la iglesia cristiana. El cristiano generalmente, yo no sé usted, ¿verdad? Mi caso, generalmente cuando vamos a los pies de Dios, tal vez muchos me van a entender que somos duros. Vamos a los pies de Dios cuando estamos humillados, endeudados, solos, enfermos, en medio de circunstancias adversas. Y Dios levanta al cristiano. Dios poco a poco, como dice la palabra, es como la luz del mediodía. El cristiano va mejorando, va creciendo, Dios lo va poniendo en honra. Y cuando está en bien, el cristiano se vuelve soberbio, se deja de congregar, deja de ofrendar, ya va de vez en cuando, ya no ora, ya no ayuna. Vuelve a su pecado, y el mismo pecado lo alcanza, y vuelve a estar humillado, en problemas, enfermo. Y cuando está en esa situación, en el polvo, volvemos a Dios. Muchos están en esa circunstancia y por eso no prosperan, por eso no alcanzan el propósito de Dios, porque no han podido pasar, no han podido salir de ese ciclo. Casi todos llegamos a la iglesia así, eso es correcto, humillados de alguna forma, salvo raras excepciones. Pero cuando Dios, mi hermano, lo levante y lo ponga en honra, no vuelva atrás, no vuelva a los mismos pecados, no vuelva a necesitar ser humillado, quebrantado, abatido para volver a afirmarse. Esto no es un estudio estadístico, pero la experiencia la experiencia empírica de lo que yo he podido ver en las iglesias, el cristiano no se va, el cristiano no cae en pecado, el cristiano no deserta de la iglesia, ni se rinde en los momentos difíciles. Fíjese, cuando las cosas están difíciles, en enfermedad, en escasez, en soledad, la familia destruida, cuando las cosas están duras, muchas veces es cuando los cristianos más firmes están. El cristiano deserta, el cristiano vuelve al pecado, el cristiano hace desastres cuando las cosas ya le están yendo bien, fíjese. Parece una contradicción, pero eso es lo que yo he podido observar. El cristiano generalmente se va en los buenos tiempos, cuando ya Dios comienza a bendecirlo, cuando Dios comienza a prosperarlo. Qué triste, ¿verdad? Dice Deuteronomio 8:11, ya para terminar.
Y quedémonos con esta palabra. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca, mire, tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Pucha, qué sufrimiento. Pero ahí Dios te sustentó en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Mire, ¿para qué era todo esto? Afligiéndote y probándote para la postre hacernos bien. Y no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hermanos, no necesitamos nosotros como cristianos estar siempre en ese mismo ciclo. Avancemos, pasemos de ahí, pongamos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no como una pista de atletismo, que estamos en problemas, humillados, destruidos, entonces venimos a Dios, nos afirmamos, ofrendamos, y Dios nos pone en bien, y volvemos al mundo y volvemos otra vez a estar humillados, y muchos están en esa pista. No, sino que es una carrera, mi hermano, hacia enfrente, que tiene una meta, que es Cristo. Yo, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 8:11 y lo que yo he podido experimentar en mi vida, es que Dios es bueno y Dios es fiel. La pregunta es si usted va a ser fiel. Vamos a orarle al Señor para que nosotros podamos estar firmes y podamos ser fieles, y que cuando vengan los tiempos buenos, los tiempos de refrigerio, nosotros podamos ser cristianos fieles, y darle toda la gloria y la honra a Dios, y no volvernos atrás y no olvidarnos de Él. Así que ahí donde está, hermano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Hoy aprendimos que a veces, Señor, no es correcto quedarnos callados, Señor. No es correcto chismear, sino que lo correcto, Señor, es tratar de edificar, exhortar a los hermanos y a la iglesia de Cristo. Danos la fortaleza y la entereza, Señor, para buscar agradarte a ti antes de buscar agradar a los hombres. Señor, de igual forma aprendimos, Señor, que la soberbia, la altivez, que cuando nosotros estamos muy confiados en nosotros mismos, Señor, viene la humillación. Antes del quebrantamiento es la soberbia, Señor, y por eso te pido que llenes nuestros corazones de humildad. Que humildad, Señor, es saber que dependemos de ti y reconocerte en todos nuestros caminos, Señor. Y esa misma humildad, Señor, te pido que pongas en nuestros corazones, Padre, para cuando nos comience a ir bien, para cuando nos levantes nuestra cabeza, Señor, para cuando nos levantes del polvo, y que hagas tu mano y tu poder evidente sobre nuestras vidas, Señor, que no volvamos atrás. Danos la humildad para seguir siendo fieles aún en lo bueno, Señor, y que con un corazón agradecido podamos darte gracias cuando recibamos las bendiciones por las cuales hoy oramos y te pedimos, Señor. Pon en nosotros templanza, pon en nosotros humildad y dominio propio, Señor, para hacerte fieles en la abundancia y en la escasez, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu provisión. Y gracias, Señor, porque yo sé que tu palabra no regresa vacía. Te pido que dé fruto al 100%, Señor, y que la podamos poner por obra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.